Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón. ¿Está bien? ¿Usted quiere que el Señor le hable? Bueno, pues el Señor nos va a hablar, algunos nos va a gritar, algunos nos va a exhortar, algunos nos va a confrontar, algunos otros nos va a amonestar, a animar, a consolar, a fortalecer. Tantas cosas que hace la palabra, ¿verdad? Tantas cosas que hace la palabra. Por eso hay que amar la palabra, hay que seguir la palabra, hay que ser instruidos con la palabra. Porque así es lo que Dios hace a través de la palabra. El título que le he puesto a este mensaje es un poquito especial. ¿Cuántos tienen una llave? Yo tengo aquí una llave. Una llave. Todos de una o de otra manera hacemos uso de llaves, y hay una llave que los cristianos poco están usando hoy, y de eso vamos a hablar. ¿Cuál llave será? Vamos a ver, no nos adelantemos, porque vamos a tratar de descubrirlo en la palabra, ¿de acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable pues al corazón. Señor, en el nombre de Jesús, hemos entrado a tu presencia. Ahí, Señor, en tu presencia donde podemos decirte cuánto te necesitamos. Ahí en tu presencia donde encontramos el aliento, la fortaleza, donde reconocemos tu grandeza, tu poder, tu autoridad. Ahí en tu presencia, Señor, donde siempre quisiéramos estar y nunca salir de ahí. Es ahí en tu presencia, Señor, donde tú nos instruyes, donde tú nos ministras. Es ahí en tu presencia donde tú nos consuelas también, Señor. Pero queremos también que a través de tu palabra tú nos instruyas, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, hasta las coyunturas, hasta penetrar a los tuétanos, Señor. Esto con el fin de que tú puedas cumplir tu propósito por el cual hay palabra en nuestro corazón, Señor. Cumple tu propósito en nosotros esta noche, Señor, y que podamos descubrir y recibir la revelación del mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para escuchar tu voz. La voz que nos guía, la voz que nos consuela, la voz que nos instruye. La voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor. Amén. Amén. Una llave de poco uso. Una llave de poco uso. Regularmente todos tenemos llaves, unas de mucho uso, otras de medio uso y otras de muy poco uso, que inclusive algunas ocasiones hay llaves que tenemos por ahí y de repente, a mí me ha pasado que de repente digo, ¿y esta llave? Ya ni sé de dónde es, ¿verdad? Las llaves, mis hermanos, en la Biblia, ya lo vamos a ver, las llaves, no solamente en la Biblia, sino en el ámbito natural, representan autoridad. Diga conmigo, las llaves representan autoridad. Quien tiene una o varias llaves tiene autoridad para abrir o para cerrar. ¿Sí? Para abrir o cerrar, pues una puerta, la puerta de su casa, la puerta de una oficina, la puerta de la iglesia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna llave de la iglesia, de aquí del edificio de la iglesia? Hay por ahí algunos que tienen la llave de la puerta de este edificio donde nos reunimos, pero no todos tienen la llave que abre esta puerta de este edificio. Algunos tienen, los que trabajan en un banco, en una oficina, pues tienen una llave y con esa llave tienen el poder de abrir una institución bancaria. Por ejemplo, tú tienes una llave del banco, ¿verdad? Sí.
porque ella trabaja en un banco, tiene la llave. Yo tengo una llave que abre mi oficina, no todos tienen una llave que abre mi oficina, pero quien tiene la llave de un auto, por ejemplo, tiene la autoridad para usarlo. Yo tengo las llaves de mi auto y a menos que yo le entregue las llaves de mi auto a alguien, a mi esposa, a alguno de mis hijos, pues en ese sentido tendrán la autoridad para hacer uso de ese auto. Así que quien tiene una llave tiene autoridad para abrir o cerrar, inclusive una caja como esta que tengo aquí. Es una caja donde se guardan objetos de valor. Yo tengo esta caja donde guardo objetos de valor, ¿verdad? Entonces, no sé si usted tiene alguna caja donde guarda objetos de valor, pero las llaves representan autoridad para abrir o para cerrar. La Biblia narra que Juan el apóstol, estando ya exiliado en la isla de Patmos, ya Jesús había partido, los discípulos andaban haciendo, algunos de ellos, la obra del ministerio, algunos ya habían sido sacrificados, pero parte de la situación que sucedió con Juan el apóstol que amaba a Jesús, que se recostaba en el pecho de Jesús, el autor y el escritor del Evangelio de Juan. Bueno, este Juan el apóstol fue exiliado a una isla llamada de Patmos y ahí murió siendo ya un anciano. Pero antes de morir, en medio del sufrimiento que él estaba experimentando por la causa de la predicación del Evangelio, este hombre tuvo el privilegio de recibir revelaciones de Dios, revelaciones que quedaron escritas en el libro de Apocalipsis, que también se llama el libro de las revelaciones, donde está ahí Dios usando a Juan el apóstol para hablar y revelar los acontecimientos principalmente de los días finales. Muchas revelaciones que Dios le da ahí a este apóstol Juan. Pero una de las revelaciones que yo considero una de las más gloriosas fue la que Dios le da a Juan en el primer capítulo, donde le muestra o le da la revelación de la gloria y la majestad de Jesús. Por lo menos a mí se me hace una de las revelaciones más impresionantes, más gloriosas que este hombre experimentó ahí. Y quiero pedirle que mantenga en su mente estos dos pensamientos que acabo yo de mencionar hace un momento. Una llave representa autoridad. Diga conmigo, una llave representa autoridad. Y hay que mantener este pensamiento en nuestra mente. Número dos, quien tiene una llave tiene autoridad para abrir o para cerrar. Dos pensamientos que Dios puso en mi corazón. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde vamos a ver cómo Dios, en su gracia, en su soberanía, le muestra y le da la revelación de la gloria y la majestad de Jesús a un mortal como era el apóstol Juan. ¿Por qué lo hizo? Pues porque a él le plació y para él, en su soberanía, él quiso darle esta revelación a Juan. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan empieza a narrar lo que estaba experimentando. Lo tiene ahí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí hay una aplicación que me gustaría rescatar de esta primera parte del versículo. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí en esta parte del versículo, yo aprendo que para oír la voz de Dios y recibir las revelaciones de Dios, escuchen esto, mis hermanos, necesitamos estar en el Espíritu.
¿Cómo tenemos que estar para oír la voz de Dios y escuchar las revelaciones de Dios? Necesitamos estar en el Espíritu, no en la carne. Porque el Espíritu Santo de Dios es la llave que nos abre la puerta para recibir las revelaciones de Dios. Por eso necesitamos estar en el Espíritu, para que estando en el Espíritu podamos recibir las revelaciones que Dios quiere traer a nuestra alma. La luz que Dios quiere traer a nuestro corazón de su palabra. Todo ya está revelado en la Biblia. Ya no hay nuevas revelaciones. Lo que Dios quiso revelar a sus hijos, al ser humano, todo quedó claramente establecido en su palabra. El asunto es que la Biblia también dice que hay algunas porciones de la Escritura que son difíciles de entender. Pero para que podamos tener un entendimiento de lo que la Biblia dice, pues necesitamos estar en el Espíritu, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay que estar en el Espíritu entonces, y así estaba Juan. Por eso él lo escribe ahí, dice, estaba yo en el Espíritu y oí una voz, y a él le pareció esa gran voz como una voz de trompeta. No era una trompeta, pero parecía como el sonido de una trompeta. Y al momento que él está oyendo esa voz, la pregunta es, ¿qué le estaba diciendo? Ahí lo dice en el versículo 11. Y decía, miren lo que decía esa voz, yo soy el alfa y la omega. Escuche esto. Indudablemente, esta expresión, yo soy el alfa y la omega, no se estaba refiriendo a una persona mortal, a un humano. Cuando la Biblia habla y Jesús autonombrándose el alfa y la omega, es la primera palabra del alfabeto griego, alfa y omega, la primera y la última letra. ¿Qué se hace con las letras? A través de las letras se hacen palabras, se constituyen palabras, y las palabras constituyen frases, o con las palabras formamos frases, formamos oraciones. Con las oraciones y frases y palabras viene entendimiento al corazón del ser humano. Las palabras traen entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón, y más cuando tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, el entendimiento de la voluntad de Dios va a venir a nuestro corazón a través de aquel que es el alfa y la omega. En él está encerrado todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios a través de su palabra. No sé si me estoy explicando. Entonces esa voz que estaba oyendo Juan le decía, yo soy el alfa y la omega, refiriéndose a Jesús, el primero y el último. Y luego le da una instrucción y le dice, por lo tanto, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y menciona a continuación esas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias de Asia. Yo lo he dicho en otras ocasiones y ustedes lo saben, el 7 es el número de la perfección de Dios. El 7 habla de la totalidad de Dios, todo lo que Dios tiene de manera completa y cabal. El 7 también significa y simboliza un número de pacto. Es decir, el 7 representa la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad, pero también el 7 representa el pacto que Dios hizo con su iglesia. Por lo tanto, las 7 iglesias representan la iglesia universal de Dios, de todos los lugares y de todos los tiempos. No es que solamente existían en aquel tiempo 7 iglesias, había más, pero en estas 7 iglesias está comprendido el corazón y la voluntad de Dios acerca de cómo debían de funcionar cada una de las iglesias que Dios había levantado.
Entonces el 7 representa la iglesia universal de todos los tiempos y de todos los lugares. En ellas encontramos pues revelado el deseo del corazón de Dios para cada iglesia en todo tiempo y lugar. Cuando estudiamos cada una, ahorita vamos a ver algunas de las cosas que Dios habló con estas 7 iglesias. No vamos a ver todas porque no vamos a enfocarnos en el mensaje de las 7 iglesias, pero sí vamos a rescatar algunas cosas interesantes que nos van a hablar acerca de este mensaje. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis. Yo dije pues que en estas 7 iglesias encontramos el deseo del corazón de Dios acerca de cómo debe funcionar su iglesia en el mundo entero, la iglesia de todo tiempo y lugar. O sea, la iglesia en el tiempo de Jesús, la iglesia en el tiempo de San Pablo, la iglesia de los primeros cristianos hasta nuestros días. Aquí en estas 7 iglesias encontramos cuál es el deseo del corazón de Dios acerca de cómo debe de funcionar una iglesia. Por ejemplo, entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dios hablando, Dios sigue revelándose a Juan y le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo lo que hacemos? Lo bueno y lo malo. Dios conoce todo. Y no solamente conoce lo que hacemos, también conoce lo que pensamos. Y no solamente lo que hacemos y pensamos, sino también Dios conoce lo que hablamos. Porque Él es soberano, Él es omnisciente, está en todo lugar. Él es omnipresente. Omnisciente todo lo conoce, omnipresente está en todo lugar. ¿Verdad? Entonces dice Dios: yo conozco tus obras, le está hablando a la iglesia de Éfeso, tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos. Y lo has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabía usted que en el tiempo en el que el apóstol Juan estaba escribiendo esto, seguían los falsos apóstoles? ¿Sabía usted que en nuestros días siguen los falsos apóstoles? Sí. Entonces dice aquí: tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia. La vida cristiana, mis hermanos, tiene que ver con sufrimiento, con paciencia. No es fácil caminar en la vida cristiana, ¿verdad que no? Si fuera fácil, cualquiera fuera cristiano. Pero la vida cristiana requiere de sufrimiento, requiere de paciencia, requiere de trabajo arduo. Hay que trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios está reconociendo la labor, el trabajo de la iglesia de Éfeso. Porque toda iglesia, de todo tiempo y de todo lugar, debe de trabajar, debe de experimentar sufrimiento para formar el carácter. Sí, entonces dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y note usted que dice por amor, no por la paga. Hoy lamentablemente hay quienes trabajan en la obra del Señor por la paga, y si no les pagan no trabajan. Dice: y no has desmayado. Versículo 4, la triste realidad de una iglesia o de un cristiano. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso es importante, mis hermanos, que día con día podamos entrar a la presencia del Señor y ahí en su presencia poder decirle al Señor: escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay en mi camino que no te agrada. Porque es muy triste y muy lamentable que cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor puede elogiar nuestras buenas obras, nuestras buenas actividades, como lo hizo con la iglesia de Éfeso. Pero es ahí donde el Señor puede decirnos también: tengo contra ti estas cosas. Y así es Dios. Porque como Dios nos ama tanto, Él no desea que nos quedemos en la misma condición en la que vamos caminando diario.
Entonces le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Yo le llamo la pasión del primer amor. La pasión del primer amor. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú tienes que conociste al Señor? Que tuviste tu primera experiencia con el Señor. ¿Hace cuántos años ya? ¿Cuántos? 15 años. Tenías 15 años. Va a cumplir 46. ¿Cuántos tiene? Yo llevo 32 años caminando con el Señor. Desde el primer día que hice mi compromiso con el Señor. Desde el primer día que pisé una iglesia. Y yo me recuerdo que ese primer día, cuando tuve mi encuentro con el Señor, fue algo tan extraordinario que pocas cosas se pueden expresar con palabras. Lo único que puedo decirles es que esa primera reunión, después de que yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, yo salí tan lleno de Dios que me quería comer el mundo. Y por eso es que yo lo llamo la pasión del primer amor. ¿Usted se acuerda cuando de recién se convirtió? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hacía usted qué hacías cuando de recién que te convertiste? A todo mundo le queríamos predicar. Es más, yo estoy seguro que si se le hubiera puesto enfrente el diablo, hasta el diablo le predica. Bueno, nuestra fe era una fe tan extraordinaria, tan fuera de lo común, que si está frente a usted el diablo, usted tendría tanta fe hasta para pensar y suponer que el diablo se iba a convertir. Porque así estaba, con ese ímpetu, nuestra pasión del primer amor. No se diga en lo que tiene que ver con la Biblia. Yo me quise comer la Biblia en un solo mes. Y estábamos ahí tratando de devorarnos la Biblia y bueno, inclusive ni siquiera dormíamos porque queríamos estar ahí en la presencia del Señor. No nos importaba inclusive despertar a las 2, 3 de la mañana, a la hora que fuera. Queríamos estar ahí en la presencia del Señor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La pasión del primer amor. Bueno, cuando Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está recriminando precisamente esa actitud. Tengo contra ti que perdiste y dejaste tu primer amor. Porque qué cosas, pasan los años que no debería de ser, pero de pronto se deja de leer la Biblia, se deja de orar, se deja de asistir a la iglesia como algunos tienen por costumbre. Se deja de predicarle a la gente y la pregunta que surge es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en relación a esa primera experiencia o esos primeros años, meses o días donde estábamos tan apasionados por nuestro primer amor, nuestro primer encuentro con el Señor? La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque hay quienes luego dejan de orar, de leer la Biblia, de congregarse, de predicar el Evangelio. ¿Por qué hay quienes dejan de orar? ¿Qué es lo que pasó? Una posible respuesta la podemos encontrar en Mateo 24, del versículo 12 en adelante. No lo tiene que buscar, solamente se lo menciono. Cuando Jesús habla justamente de las señales que usted y yo veríamos antes de su segunda venida. Y ahí él dice en el versículo 12, los versículos anteriores, dice que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, también dice ahí Jesús, el amor de muchos se iba a enfriar. Hermano, quiero decirle que estamos viviendo en ese tiempo de la multiplicación de la maldad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y yo lo dije hace unos días, creo que todavía no lo hemos visto todo. Todavía hay tantas cosas que nos hacen falta ver. Pero la realidad que sí estamos viendo es que el amor de muchos cristianos se está enfriando. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque enseguida Jesús mismo dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero, o más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ahí habla de una perseverancia
que tiene que ver en que en medio de la maldad, en medio de la tribulación, en medio del caos político que estamos viendo a nuestro alrededor, en medio de tantos problemas sociales que se están experimentando en el mundo de hoy, los verdaderos hijos de Dios, Dios nos va a dar la gracia para soportar todo lo que estamos viendo. A eso se refiere cuando Jesús dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere en medio de las pruebas, este será salvo. Porque estamos viviendo ya esta realidad, ¿verdad? Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Porque Dios está hablando con la iglesia de Éfeso y le está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo cual nos puede hablar en este momento y confrontar acerca de nuestra condición actual. ¿Ya dejaste tu primer amor? ¿O la pasión de tu primer amor sigue todavía encendida ahí en tu corazón? Espero que sí. No debería de menguar, no debería de acabarse. Por el contrario, cada día que pasa, entre más tiempo conocemos al Señor, el fuego de la presencia de Dios en nuestra vida cada día debe ir encendiéndose más y más, en lugar de apagarse, si es que nos mantenemos en la presencia de Dios. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Usted sabe de dónde lo sacó el Señor? Podemos por un momento pensar: ¿de dónde nos sacó el Señor? Yo cada que me acuerdo de dónde me sacó el Señor, se me pone el cuero de gallina. ¿Sí? Porque digo, wow, si no hubiera sido por el Señor, yo seguiría todavía ahí, muerto en mis delitos y pecados, sin esperanza. ¿Sí? Por eso de cuando en cuando necesitamos recordar, traer a nuestra mente de dónde nos sacó el Señor, para darle gracias al que nos rescató y nos libró de la condenación eterna. Y Dios está llamando a través de Juan a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: recuerda, trae tu mente de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto. Viene un elogio más: aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. ¿Sabe usted quiénes eran los nicolaitas? Eran los seguidores de un hombre llamado Nicolás, que significa aquel que conquista al pueblo. Y lo hace, conquista el corazón del pueblo a través de herejías, a través de doctrinas falsas como sucede hoy, a través de actos de inmoralidad. Se cree que este Nicolás, al que se refiere aquí Juan en el Apocalipsis, se cree que fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos ahí en el capítulo 6, cuando Pedro dice: no es justo que nosotros dejemos nuestro principal ministerio, que es la oración y el estudiar la palabra, para atender las mesas. Vamos a llamar a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, que nos ayuden en la labor de atención a las viudas. Y se cree, ahí en la Biblia, en el capítulo 6, usted va a encontrar el nombre de Nicolás. Dicen la mayoría de los comentaristas que ese Nicolás al que se refiere aquí Juan era uno de esos diáconos que fueron elegidos ese día. Pero dice también los que conocen, los historiadores, que este era un hombre, un creyente falso. Creyente falso. Suena como una incongruencia. ¿Usted cree que hoy en la actualidad habrá creyentes que son falsos? ¿Sí o no? Sí. Lamentablemente sí, tengo que decirlo con tristeza, sí hay creyentes que son falsos, que están ahí en una iglesia con una mera apariencia, que no viven un cristianismo real, sino un cristianismo artificial. No hay vida cristiana genuina. Por eso sí, es posible que este Nicolás haya sido uno de esos 7 diáconos, un creyente falso, porque dice la historia que al final de cuentas este Nicolás apostató de la fe, renunció al camino del Señor. Entonces le dice el Señor ahí:
aborrece las obras de los nicolaítas. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaítas? Ya lo mencioné, la proliferación de las doctrinas falsas, los actos de inmoralidad, etcétera, ¿verdad? Versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerde esto, mi hermano, el Espíritu Santo que mora en el corazón de los nacidos de Dios es la llave que nos abre la puerta para oír y recibir las revelaciones de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en su corazón? Entonces tienes la llave que te da autoridad para recibir las revelaciones de Dios. La llave que te da autoridad para saber escuchar la voz de Dios por el Espíritu Santo que nos habla. Mientras yo estoy hablando, mientras estamos escudriñando la palabra, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, como ha hablado a mi corazón. Regresemos al capítulo 1 de Apocalipsis para seguir viendo las revelaciones que Dios le dio a Juan. Capítulo 1, versículo 11, entonces decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12, y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Escuche esto. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la llave que nos permite ver las revelaciones de Dios, oír la voz de Dios y ver lo que Dios quiere para nuestro corazón. Él aquí estaba viendo 7 candeleros de oro. Todo el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología. No vamos a entrar a profundidad en cada una de estas simbologías, pero solo lo voy a mencionar. Cuando dice ahí, vi 7 candeleros de oro, cada candelero era la representación de cada una de las 7 iglesias que ya mencioné: Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodicea, etcétera. Cada candelero estaba representando cada una de las iglesias. Y la luz que ellos portaban, o que emanaba de ellos, era la vida espiritual que irradiaba cada una de las iglesias, lo cual podemos aprender de que la luz que es Dios en nosotros, esa luz que resplandeció en nosotros debe de irradiar la vida del Espíritu en nuestra vida, porque tenemos la luz del Señor y hemos sido llamados como los hijos de luz. Y si andamos en luz, ya no andamos en tinieblas. Por eso es que necesitamos irradiar la luz de la vida del Espíritu en nuestra vida, para que otros puedan ver que somos hijos de luz y ya no somos hijos de las tinieblas. ¿Cuántos son hijos de luz? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno que era semejante al Hijo del Hombre. Pregunta, ¿a quién se refiere la Biblia ahí cuando dice al Hijo del Hombre? A Jesús. Este es el nombre con el que Jesús era conocido durante su ministerio terrenal, el Hijo del Hombre. Y miren cómo estaba vestido. Acuérdese, Juan está recibiendo lo que yo considero una de las revelaciones más gloriosas y más impresionantes. Tuvo muchas, pero esta es una de las revelaciones más tremendas, porque estaba viendo la majestad y la gloria del Hijo de Dios. Y mire cómo lo estaba viendo. Y luego dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto habla de las vestiduras sacerdotales, que nos muestran que Jesús, ahí en la presencia de Dios, estaba ejerciendo su oficio sacerdotal. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que el oficio sacerdotal, o la labor, la tarea de un sacerdote, era ser mediador del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. Jesús, con estas vestiduras que se muestran ahí en Apocalipsis, podemos ver que estaba ejerciendo en el reino de Dios, en el trono de Dios, su oficio sacerdotal. Ahora está Jesús, dice la Biblia, que está intercediendo por nosotros, haciendo la labor de mediador. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús por esa labor de mediador? Versículo 14.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. No sé si está, a ver, una panderista. ¿Qué significa el blanco? ¿Qué simbología tiene el blanco? ¿De qué habla el blanco? Fuerte. Pureza y santidad. Lo cual significa que en esas vestiduras del sacerdote, hablando del oficio sacerdotal que Jesús estaba desarrollando, él portaba desde su cabeza hasta los pies una túnica blanca, su cabello era blanco como la blanca nieve, y luego hablando de su santidad, pero luego añade diciendo, y sus ojos eran como llama de fuego. ¿Cuántos saben que los ojos de Jehová todo lo escudriñan? Porque son como llama de fuego, ¿verdad? Acuérdese, Juan está teniendo una revelación de Jesús, porque el espíritu en el que él estaba le dio la llave para recibir las revelaciones de Dios. Sí. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ha escuchado usted el estruendo de muchas aguas? ¿Cómo se oye? Se oye con autoridad. Así era la voz de Jesús, así es la voz de Jesús. Cuando Jesús nos habla con autoridad, para que podamos atender a su autoridad. Versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, mire la escena. Cuando le vi, oiga, para poder ver y tener esta revelación hay que estar en el Espíritu. Juan tenía la llave que le dio abierta la puerta para recibir esta revelación de la gloria y la majestad de Jesús. Y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Cualquiera que hubiera tenido esta revelación que tuvo Juan, hubiera caído a los pies del maestro. Sí. Yo nunca he tenido una revelación de la índole que tuvo Juan, pero yo me imagino que si hubiera tenido esa revelación, caigo postrado ante sus pies, ¿verdad? Entonces, en esa revelación, sigue diciendo ahí la narración, entonces él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Note usted lo que dice el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Escuche, dice Jesús, yo soy el que vivo. En otras palabras, Jesús no quedó en una cruz clavado, muerto, clavado en una cruz. Tampoco quedó en una tumba. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús resucitó al tercer día y resucitó con poder. Por eso es que aquí Juan lo afirma. Jesús hablando a través de Juan, escribiendo, yo soy el que vivo, sí, estuve muerto, pero aquí que vivo. Escuche esto, de todas las religiones del mundo y sus fundadores, Jesús es el único que dijo, moriré, pero al tercer día resucitaré, y lo cumplió. Así lo dice la Biblia, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, y Jesús lo cumplió. Mahoma, que es el fundador del Islam, ese murió y quedó en una tumba y no ha resucitado hasta el día de hoy. Ahí quedó. Buda, que es el fundador del budismo, ese murió y se quedó también en una tumba. José Smith, el fundador de los mormones, murió y quedó en una tumba y no ha resucitado. Al igual que Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, él murió también, quedó en una tumba y no ha resucitado. Porque Jesús es el único que prometió que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y ahora dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, ejerciendo su oficio sacerdotal. ¿Qué revelaciones estaba experimentando Juan? Entonces dice ahí, versículo 18, dice Jesús, mire qué afirmación tan poderosa hace Jesús. Yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y luego termina el versículo 18 diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves?
Solamente el que murió pero pero resucitó al tercer día tiene las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte significan la condición de lo que es mortal. Todos somos mortales, Él es el único inmortal. Entonces Él dice, yo tengo las llaves que te hacen un ser mortal. En otras palabras, yo solamente tengo el poder para dar vida o dar muerte. ¿Cuántos saben que solamente Él tiene el poder para dar la vida o dar la muerte y quitar la vida? Solamente Él la tiene. Él tiene el poder, tiene la llave para dar la vida o la muerte. El Hades, porque dice ahí, tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades se refiere al lugar donde van todos los pecadores que rechazaron el mensaje de Jesús, aún habiendo tenido la oportunidad, rechazaron el mensaje de Jesús y en su rechazo llevaron su condenación. Y van a un lugar que en la Biblia se conoce, el Hades se conoce como el infierno también, o el lugar de tormento. ¿Quién quisiera estar ahí? ¿Alguien de los que están aquí quisiera estar ahí? Yo no. Bueno, todavía hay gente que tú y yo le hablamos de ese lugar de tormento, el Hades, el infierno, y dice, no existe el infierno. ¿Cuántos saben que existe el infierno? Así como existe el cielo, existe el infierno, pero todavía hay mucha gente que no lo cree. Juan estaba pues en el Espíritu porque tenía la llave que le abrió la puerta de las revelaciones de Dios y recibió esta revelación. Vamos al capítulo 3, vamos a ver otra revelación, porque para recibir las revelaciones del Señor necesitamos tener la llave del Espíritu que abre la puerta para poder oír y recibir las revelaciones de Dios, y Juan la tenía. Llaves, las llaves denotan autoridad. El que tiene llaves tiene autoridad. Amén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Vamos a ver otra revelación de Juan. Dice así la escritura, lo tiene Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, cuya naturaleza es santa, pura, sin contaminación del pecado, refiriéndose a Jesús. Y no solamente es santo, él dice, y el verdadero, que se refiere a aquel que habla la verdad, no solamente al que habla la verdad, sino al que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces dice ahí, Juan está recibiendo esa revelación. Yo soy el santo, le dice Dios a Juan, y el verdadero. Y luego mire lo que dice, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay ocasiones en la vida cristiana que pretendemos con nuestras acciones querer abrir puertas que Él tiene cerradas, porque no entendemos que Él es soberano y tiene el poder y tiene la autoridad para abrir y cerrar las puertas. Él tiene la autoridad para abrir una puerta y nadie la puede cerrar, pero también tiene la autoridad para cerrar una puerta y nadie poder abrirla. Por eso necesitamos tener la llave del Espíritu que nos pueda mostrar cuando Él, que tiene las llaves, nos está abriendo una puerta para caminar en su propósito y en su perfecta voluntad. Así que Jesús tiene la autoridad soberana para controlar la entrada al reino de Dios. En otras palabras, Jesús es quien tiene las llaves para dar acceso a todo pecador arrepentido a la salvación y a la bendición de la vida eterna. Entonces, ¿quién tiene las llaves? Llaves que abren y ninguno cierra, y que cierran y ninguno abre, se llama Jesús. Hay que estar sometidos a la voluntad de Jesús, porque Él tiene las llaves, porque Él no solamente tiene la autoridad, sino Él mismo es la autoridad. Él tiene las llaves. Ahora vemos lo siguiente, ya establecimos que Jesús tiene las llaves de la autoridad, ¿sí? Ahora veamos que ese Jesús que tiene las llaves que representan autoridad para abrir o cerrar puertas, en una ocasión se las entrega a Pedro. ¿Recuerdan ustedes la historia? Vamos ahí a Mateo capítulo 16. Vamos a ver cómo ese que tiene las llaves para abrir y cerrar, para dar honor, revelaciones por su Espíritu Santo
Ahora esas llaves que representan autoridad se las entrega a Pedro. En el capítulo 16, del versículo 13 en adelante, hablando un poquito del contexto, se acercan con Jesús, o mejor dicho, Jesús le pregunta a sus discípulos, solamente lo narro rápidamente antes de leer unos versículos. Se acerca Jesús y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, algunos que eres uno de esos profetas. Y de repente se levanta Pedro con esa autoridad, con ese ímpetu que él tenía, y respondió Pedro diciendo una verdad contundente, reconociendo la autoridad de Jesús, y él dijo, tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido de Dios. Eres el que estuviste muerto, pero resucitaste, parafraseando las palabras. Entonces le respondió Jesús, estoy en Mateo 16, 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué afirmación ahora a continuación le hace Jesús a Pedro. Yo te digo también, Pedro, que es Petros, del griego Petros, roca pequeña, que sobre esta roca, esta masa de roca gigante o roca de fundación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, de tormento, no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Por lo tanto, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Notemos cómo el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y el que tiene la autoridad para abrir y cerrar, ahora se las está entregando a Pedro. ¿Sí alcanza a ver ahí cómo está el asunto? Ya dijimos pues que las llaves representan autoridad, y luego le dice el Señor a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pregunta, ¿esto significa cuando Jesús le está dando las llaves del reino de los cielos a Pedro, y le está diciendo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? ¿Significa que Jesús le estaba dando autoridad para atar y desatar demonios, como algunos enseñan? ¿Eso significa? ¿Y por qué entonces enseña, hay que atar al diablo? Porque tenemos la autoridad. ¿Por qué se enseña? Porque hay ignorancia. No significa que Jesús le estaba dando a Pedro, y por ende o por extensión a todos los creyentes nacidos de nuevo, autoridad para atar o desatar demonios. Ese no es el contexto. Jesús está hablando en el contexto acerca de cómo se debe de perdonar al hermano cuando se peca, es decir, cómo se debe de establecer la disciplina en la iglesia. Y todo esto bajo el contexto de Mateo 18, se lo dejo de tarea del versículo 15 en adelante. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él y arreglen el asunto, ¿verdad? Entonces cuando Jesús le está diciendo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino, para que puedas perdonar al pecador cuando se arrepiente. Y en Mateo 18 dice que si va una y otra vez y otra vez, y el pecador no se arrepiente, al final del camino el Señor le dice, entonces si no se quiere arrepentir, si persiste en practicar su pecado, tenle por gentil y publicano, que habla de excomunión, excluye de los cristianos. Entonces, llaves el que tiene llaves tiene autoridad, porque las llaves representan autoridad. Y llaves representan autoridad no solamente de manera física, sino de manera espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ponerles un ejemplo para si vienes, Toño, por favor. Un ejemplo de la autoridad que tiene una llave para abrir físicamente. Yo te voy a pedir que con las llaves que tú tienes trates de abrir esta caja de seguridad. El que tiene llaves tiene autoridad,
Pero escuche esto, no por el simple hecho de tener una llave significa que puede abrir todo tipo de puertas. ¿Estamos claros en eso? Sí. Ahí trae un montón de llaves. Tiene que ser una pequeña. Ninguna abrió. ¿Ya probaste todas? Ok. Bueno, voy a pedir a alguien más. Ven, Aldo, a ver. Tú tienes unas llaves ahí. Trata de abrir, a ver si... Gracias, Toño. Llaves representan autoridad. El que tiene llaves tiene autoridad. Pero no por el hecho de que tenga una llave significa que esa llave abre todo tipo de puertas. Ninguna, 3 llaves y ninguna abrió, ¿verdad? La última. No hay llave, no abre, no da vuelta. Ya casi abría. Bueno, así déjalo, no me la vais a descomponer. Bueno, como esta caja de seguridad es una caja de mi propiedad, significa que como no es de ellos, de ninguno de los dos, sino es de mi propiedad, y en esta caja yo guardo artículos de valor personal, se supone que yo tengo la llave para abrir esta caja, ¿verdad? Vamos a ver si abre la llave, espero no equivocarme de llave. Sí, miren, ¿quieren ver lo que hay aquí? Objetos personales de valor. Bueno, aquí tengo mi pasaporte, actas de nacimiento, mi seguro social. Yo tengo la llave porque es de mi propiedad, ¿verdad? Bueno, así como las llaves físicamente, como en este ejemplo, representan autoridad, lo podemos ver con el auto que ya mencioné. Yo tengo las llaves de mi auto y a menos que se las entregue a alguien, tendrá la autoridad para hacer uso de mi auto. Bueno, así como las llaves en lo natural representan autoridad, también en lo espiritual. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuál será una de las llaves del cristiano que nos pueden dar, o mejor dicho, que nos pueden abrir la puerta para tener un conocimiento de Dios? ¿Cuál pudiera ser esa llave que tú... Porque Dios nos da llaves, Dios nos ha dado llaves a los cristianos, a sus hijos. Pero Dios dice, yo quiero que me conozcas, pero para conocerme tienes que hacer uso de esa llave. ¿Cuál será esa llave que tiene el cristiano y que al momento de usarla tiene la oportunidad de conocer cada día más al Señor? ¿Cuál será esa llave? ¿Cuál? La palabra. Muy bien, la palabra. La palabra entonces es la llave que nos da la oportunidad a usted y a mí, cuando la usamos, para conocer cada día más a Dios. Si no abrimos la Biblia, si no usamos esa llave que nos da la oportunidad para conocer a Dios, no lo vamos a conocer. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñar las Escrituras. ¿Cuál pudiera ser otra llave de los cristianos? Por ejemplo, la llave que nos da la oportunidad para recibir las revelaciones de Dios, las visiones de Dios, para oír la voz de Dios. ¿Cuál será esa llave de la cual tenemos que hacer uso los cristianos? La llave del Espíritu Santo. Y es esa llave del Espíritu Santo, cuando hacemos uso de ella, que nos permite oír la voz de su Espíritu Santo, dejarnos guiar por su Espíritu Santo, dejarnos controlar por su Espíritu Santo para vivir la vida cristiana en el Espíritu y no en la carne. Pero hay que usar la llave. ¿Hay que usar qué? La llave. Porque el que no usa las llaves, las va a tener ahí.
sin uso, ¿verdad? Cuando le predicamos a la gente, porque espero que usted eventualmente o constantemente le predique la palabra a la gente. Cuando le predicamos a otros el mensaje del evangelio del reino de Dios, en ese sentido, cuando usted le está predicando el mensaje del evangelio de Dios a las personas, usted y yo, al momento de estarles predicando, estamos usando la llave que le abre la puerta a un pecador. ¿Para dónde? ¿Hacia dónde? Para conducirlo hacia dónde. ¿Que no es hacia la salvación? Bueno, entonces hay que hacer uso de esa llave, para que quienes son pecadores tengan la puerta abierta a la salvación. Por eso es que Jesús nos dejó lo que se conoce en la Biblia como la gran comisión. Hay que usar la llave. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Pero el mensaje dice ahí en el título que hay una llave de poco uso. Yo quiero pensar que esa es como una llave maestra. Esta llave solamente abre esa caja, pero hay llaves maestras que abren muchas puertas, ¿verdad? Y esta es una llave maestra que nuestro Dios, que es todopoderoso, la ha puesto en nuestras manos, pero que hoy por hoy muchos de los llamados cristianos no estamos haciendo uso de esa llave. Es decir, es una llave de poco uso. Es una llave que tiene mucho poder, tiene mucha autoridad, porque es capaz de abrir muchas puertas, pero que lamentablemente muchos de los llamados hijos de Dios tenemos esa llave, pero algunos la tenemos olvidada, algunos otros la tienen oxidada, para algunos otros es una llave obsoleta. Y ya lo dije yo al principio, no sé si en alguna ocasión a usted le ha pasado lo que a mí, que de repente me encuentro por ahí con una llave y digo yo, ¿y esta de dónde es? ¿A qué puerta corresponde? Y lo que hacemos cuando ya no sabemos a qué puerta, esta llave, a qué puerta corresponde, pues la tiramos. Algunos han tirado esta llave maestra. Estoy hablando de una llave espiritual. Ya tiraron esa llave. No solamente se olvidaron de esa llave, sino que ya la tiraron, se olvidaron de ella. Hay algunos que debido a la autosuficiencia, digan conmigo autosuficiencia. ¿Usted sabe lo que significa la autosuficiencia? ¿Quién me puede decir autosuficiencia? ¿Qué entiende por la autosuficiencia? Allá atrás, fuerte. Bueno, autosuficiencia podemos entonces entender que es o habla de aquella persona que se conduce con autonomía, una total autonomía, una total independencia. Autosuficiencia significa suficiencia propia, o sea, no necesito nada y mucho menos necesito de nadie tampoco. Eso es autosuficiencia. Y hay quienes, de pronto en la vida cristiana, nos sentimos autosuficientes y ya no usamos las llaves que Dios tiene a nuestro alcance para abrir las puertas del reino de Dios y conocer a Dios. Porque somos autosuficientes. Esto le pasó a una de las iglesias de las que se narran precisamente en Apocalipsis, que fue la iglesia de la Odisea, que cayó en una tremenda autosuficiencia. Y mire el concepto que Dios estableció para esta iglesia autosuficiente. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14. ¿Lo tiene? Vamos rápido ahí a leer. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Déjeme darle un poquito del contexto de esta, dónde estaba ubicada esta iglesia de la Odisea. Su
ubicación geográfica convirtió a esta ciudad de Laodicea en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia de su región. Esta iglesia o esta ciudad de Laodicea era conocida por tres industrias principales. Número uno, ahí en esta ciudad de Laodicea fue el centro de finanzas y préstamos de dinero más importante de su tiempo. Algo así como el centro de finanzas más importante aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿Dónde está? En Nueva York, ¿sí? Wall Street, ¿sí? Ahí está el centro de finanzas más importante de esta nación y casi del mundo entero, ¿verdad? Bueno, algo así tenía esta reputación la iglesia de Laodicea. Ahí se movía todo el dinero que usted puede imaginar, número uno. Número dos, fue la industria de producción de lana más importante. La mejor lana que usted anduviera buscando la encontraba ahí en Laodicea. Y número tres, fue la industria de la medicina más prestigiosa, en particular porque ahí fabricaron una solución que traía sanidad a los ojos llamada colirio, que hasta la fecha usted está un poco irritado de los ojos, usa un poco de colirio y encuentra salud para sus ojos. Bueno, ahí en Laodicea era conocida por la fabricación de esta solución para los ojos. Estoy en Apocalipsis 3:15. El ángel le está hablando a la iglesia de Laodicea, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús, le está dando la revelación al que estaba en el Espíritu, que tenía la llave, estaba en el Espíritu, estaba oyendo. Dice: ojalá fueses frío o caliente, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabía usted que la falta de uso de esa llave maestra que Dios ha puesto en nuestras manos, a muchos de los llamados cristianos de hoy los ha vuelto tibios y le han provocado náuseas a Dios por no usar esa llave maestra? Los han hecho cristianos tibios, como los cristianos de la iglesia de la Odisea. Ni eres caliente ni eres frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál fue la razón de la tibieza de los cristianos de esta iglesia en la Odisea? ¿Sabe cuál fue? La autosuficiencia. Es decir, tanta riqueza, tanto bienestar provocaron en ellos autosuficiencia. No necesitamos cosas materiales, lo tenemos todo, somos ricos, no nos falta nada, no hay necesidades, no necesitamos ni a Dios. Y se volvieron autosuficientes. Y en su tibieza llevaron su condenación. Mire lo que dice el versículo 17. Porque tú dices. Hay cristianos que luego se hablan a sí mismos. Estos eran uno de ellos. Ellos decían de sí mismos. Mire con qué ojos se veían los cristianos a sí mismos. Dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso era una verdad. No tenían necesidad de nada porque lo tenían todo. Por eso a veces la Biblia lo dice: no me des pobreza ni me des riqueza, manténme del pan necesario. ¿Sí? Porque si me das pobreza voy a renegar de ti, y si me das riqueza me voy a olvidar de ti. Así dice la Biblia. Por eso dice: manténme, Señor, del pan necesario, en un balance, en un equilibrio. Porque podemos caer en una autosuficiencia y podemos decir: no necesito ni a Dios, como estos. Y se veían a sí mismos autosuficientemente. Pero mire la realidad, mire cómo Dios ve a una persona que se siente autosuficiente. ¿Sí? Estos son los ojos de Dios. Y no sabe, tú dices: eres rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad.
pero tú no sabes que eres un desventurado. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra desventurado? ¿Saben cómo lo traduce? Una de las traducciones más antiguas del griego al castellano lo traduce desgraciado. Se oye fuerte, ¿verdad? No lo digo yo, así está la traducción. Otra es digno de lástima, perdón, es desdichado. Entonces, desventurado, desdichado, despreciable. Así es como Dios ve a los autosuficientes, ¿eh? No tengo necesidad de nada, todo lo tengo, no tengo ni necesidad de Dios. Eso es lo que tú dices, pero yo digo que eres un desventurado, dice Dios. Y luego añade otro calificativo, miserable, que se traduce digno de lástima, de conmiseración, y son dignos de lástima y de conmiseración justamente por su autosuficiencia. Por eso no nos es conveniente ser autosuficientes. Por eso nos conviene ser dependientes de Dios, ¿sí? No autosuficientes. Y luego añade y dice, no solamente eres desventurado, miserable, eres pobre, que significa que aunque eran ricos materialmente, eran pobres, indigentes, pordioseros espiritualmente. Por eso hay que ser ricos, pero ricos para con Dios. Y para ser ricos para con Dios hay que usar la llave. Hay que abrir la Biblia, que nos ayuda a conocer más a Dios, a conocer el corazón de Dios. Entonces le dice, tú dices eres rico, eres bienaventurado, no tienes necesidad de nada, pero yo te digo eres desventurado, miserable, pobre, y luego dice, y eres además ciego. En otras palabras, aunque te jactes de tener el mejor medicamento que has fabricado, que trae salud a tus ojos, tú podrás producir la mejor medicina para sanar los ojos físicos, pero qué ironía, eres ciego espiritualmente. No nos conviene ser ciegos espiritualmente. Por eso hay que andar en el Espíritu para poder ver las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Y finalmente otro calificativo con que describe Dios a los autosuficientes es, y eres desnudo. Tú podrás producir la mejor lana con la que te puedas cubrir físicamente, pero estás despojado de las ropas de un hombre nuevo que ha sido creado a la imagen y a la santidad del Señor. Esas son las vestiduras del cristiano nacido de nuevo, el que usa la llave para abrir la revelación de Dios. Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Bueno, hay que abrir la llave. Hay que hacer uso de la llave maestra, que nos abre la puerta a la comunión con Dios. ¿Sí? Atención en esto. Este texto es una pregunta que les voy a hacer. Este texto que acabo de leer, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Tiene que ver este texto con un llamado al pecador al arrepentimiento, sí o no? No. No. Porque a veces lo usamos mucho este versículo para decir, mira que el Señor está a las puertas de tu corazón y está tocando, está llamando. Y dice el Señor que si alguno oye su voz, abre la puerta de su corazón, entonces Él vendrá y cenará contigo y estará contigo. Y estamos predicándole a un pecador para que se arrepienta y usamos este versículo. Pero escuchen esto, mis hermanos, este versículo no tiene nada que ver con el pecador y el Salvador dispuesto a salvar. Aunque el corazón del Salvador es así, está siempre dispuesto a salvar, pero este versículo está fuera de contexto, ¿sí?
En este texto yo puedo ver un cuadro donde nuestro Señor Jesús está tocando, pero a las puertas de la propia iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y el Señor está tocando a las puertas del corazón de la iglesia, tratando de entrar. Pero escuche, ¿sabe cómo se encuentra la iglesia de Jesús el día de hoy? Se encuentra en muchos de los casos afanada, distraída, ocupada en sus propios asuntos. Y ese tipo de ocupaciones no le permiten entrar a Jesús al corazón de su iglesia. Pero se está refiriendo a la iglesia, no a los pecadores. No sé si alguna ocasión usted ha escuchado en las reuniones de los cristianos que de repente se usa un versículo también de manera equivocada, donde dicen: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y bueno, ya sabemos que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y ese es el deseo del corazón de Dios. Pero también este versículo está fuera de contexto. Pero con demasiada frecuencia, aun que estuviera en el mismo contexto, si pudiéramos usarlo en este contexto de como está escrito la escritura, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero la realidad de las cosas es que cuando se reúnen los cristianos, a veces están ahí los cristianos en tantas actividades, pero dejaron fuera de la iglesia y del corazón de los cristianos a Jesús. Se quedó afuera. Porque mucho de lo que se hace dentro de la iglesia no tiene nada que ver con Jesús. Y a veces lo dejamos afuera. Y decimos que Él es la razón de la celebración y que Él es el único propósito de la celebración, pero se quedó afuera Jesús. Porque todo lo que se hace a veces en algunos sectores del cristianismo no incluye a Jesús. En los planes de muchos cristianos no está el Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos reunimos para alabar y adorar al que debiera de ser el objeto de nuestra adoración, pero frecuentemente las puertas de nuestro corazón quedaron cerradas para permitirle a Él que se siente en el trono de nuestro corazón? Sí, decimos: voy a la iglesia, voy a alabar, voy a adorar al Señor, pero Señor, esta alabanza y esta adoración la voy a hacer para quedar bien con los hermanos. No, la alabanza y la adoración son para Él, porque Él es el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza y toda adoración. Así que estoy casi terminando, vamos a aterrizar el tema. Hay una llave maestra que nuestro Dios puso en nuestras manos, pero que ya lo dije, para muchos cristianos de hoy es una llave de poco uso. Dije que es una llave que tiene autoridad, que nos da la autoridad a los hijos de Dios, pero que algunos la tienen olvidada, algunos otros ya la perdieron. Yo creo que a estas alturas usted ya sabe a cuál llave me refiero. ¿A cuál llave me refiero? ¿A cuál? ¿A cuál? La oración. La oración es una llave de muy poco uso. Pensemos en lo siguiente: el Padre, por amor a la humanidad, nos dio a su Hijo. ¿Sí lo entendemos esto, verdad? Él, por amor a toda la humanidad, nos dio a su Hijo. Su Hijo fue la llave que nos abrió las puertas de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Además de eso, nos dejó su palabra como la llave que nos abre la puerta para conocerlo a Él. Qué bendición que tenemos este libro que se llama la Biblia y que nos permite conocerlo a Él. Pero también, además, nos envió su Espíritu Santo como la llave que nos abre la puerta para vivir la vida cristiana en el Espíritu y no en la carne. Pero nos dejó otra llave también, que cuando hacemos uso de esa llave nos abre muchas puertas, no solamente una. Por eso es una llave maestra, porque nos abre muchas puertas para recibir muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas ahí en su trono y que está listo para derramarlas sobre sus hijos. Pero necesitamos abrir esa llave, y esa llave se llama la oración. Y a veces por falta
de estar en su presencia, orando y clamando al Señor, no recibimos lo que Dios quiere dar a su iglesia. Porque no tenemos tiempo para estar en comunión con Él. Es como si alguien tuviera una chequera, porque alguien puede tener una chequera ahí, pero a menos que esa chequera tenga una cantidad y tenga la firma, usted podrá hacer uso y recibir un beneficio de esa chequera. Pero ¿de qué le sirve a una persona tener una chequera si no tiene la firma? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué nos sirve a nosotros estar en una reunión, aunque doctrinalmente sea una reunión donde estamos aprendiendo, pero si el que es la razón de la reunión no está en medio de nosotros? ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿De qué nos sirve tener a nosotros esa llave maestra en nuestra mano? Vamos a suponer que esta es la llave maestra, que me va a abrir las puertas y las ventanas de los cielos, para que Dios en su gracia, en su misericordia, derrame bendiciones sobre nosotros. ¿De qué me sirve tener esta llave si no hago uso de ella? La llave de la oración se ha convertido en la vida de muchos cristianos en una llave de poco uso. Para muchos es una llave obsoleta. Para algunos otros la tienen esa llave bien oxidada. Mire, yo le voy a decir una cosa. Tenemos ya casi un año hablando de la oración. Empezamos el primer miércoles del mes de mayo del 2017. Estamos casi cumpliendo un año hablando una y otra vez diferentes temas que tienen que ver con la oración. La pregunta es, al día de hoy, 11 de abril del 2018, sí estamos a 11 de abril, ¿verdad? 2018. ¿Qué tanto, después de todo lo que has escuchado relacionado con la oración, qué tanto has hecho uso de esa llave de la oración? ¿Que te ha abierto puertas esa llave para recibir consolación del Señor? ¿Que has hecho uso de esa llave de la oración y has entrado a su presencia, y estando ahí en su presencia has recibido la consolación del Dios que dice la Biblia que es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar con la consolación con la que somos consolados, podemos consolar a otros? ¿Cuántos hemos hecho uso de esa llave de la oración? Porque es ahí, al hacer uso de esa llave de la oración, donde podemos tener el acceso a su presencia. Y cuando estamos ahí en su presencia, Él nos va a dar la revelación de su perfecta voluntad, para no andar de un lado y para no andar para un lado y para otro diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues es que la voluntad de Dios para nuestra vida, Él nos la va a revelar estando en su presencia. Y para estar en su presencia necesitamos hacer uso de la llave de la oración, que nos conecta con Él a través de una comunión, de un diálogo con Él. Pero si tú no usas esa llave, estás corriendo el riesgo de que un día esa llave se te pierda y jamás puedas volver a tener acceso a la presencia del Señor. Yo espero que después de este mensaje usted pueda decir, creo que necesito hacer uso de esa llave con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia. Es más, y no con mayor frecuencia, sino cada momento, cada instante. ¿Sí? Estar haciendo uso de esa llave. Que esa llave de la oración no la tengamos hecha a un lado, olvidada, oxidada, sino que sea una llave de tanto uso que podamos decir, voy a tener un duplicado porque pronto se me va a acabar esa llave. Y una vez que se termine la llave por el exceso de uso,
tengo un duplicado, porque no quiero dejar de usar esa llave. Santiago el apóstol dijo en el capítulo 5, sean pacientes y orad. En otras palabras, la oración y la paciencia van de la mano. Leo rápido unos versículos y nos vamos. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 9, Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Ese juez que es justo tiene la llave para justificar al que verdaderamente es justo, pero también tiene la llave para condenar al que verdaderamente es culpable, porque Él es juez justo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. En otras palabras, tome la llave de la oración que abre la puerta del cielo, de donde proviene el consuelo de Dios, y reciba la consolación que está necesitando. Y luego dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. En otras palabras, use la llave de la oración que abre la puerta, que nos da el libre acceso a su presencia, y ahí en su presencia hay que alabarlo, hay que adorarlo, hay que mostrarle a Él que Él es el objeto de nuestra adoración y que Él es la razón de toda nuestra adoración. Pero hay que usar la llave. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En otras palabras, que los ancianos, los líderes de la iglesia que tienen la llave de la oración, usen esa llave que abre la puerta para que el enfermo reciba la verdadera sanidad que proviene del trono de Dios. Pero a veces los mismos ancianos, líderes de la iglesia, no saben hacer uso de la llave de la oración, porque ni siquiera ellos mismos la usan. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En otras palabras, la oración es la llave que abre la puerta para que recibamos el perdón de nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. 16. Confiesen vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto significa que cuando tomamos la llave del perdón, abrimos la puerta de nuestro corazón para perdonarnos unos y otros, viene sanidad al alma. Si no hacemos uso de esa llave del perdón, una persona que no perdona se convierte en una persona amargada. Y a menos que use esa llave que abre las puertas del corazón para perdonar, entonces vendrá salud al alma. Si no, seguirá amargado, resentido, con odio. Termina Santiago afirmando una gran verdad. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Así pues, mis hermanos, la oración es una llave de poco uso. Si es tu caso, que has hecho de la oración la llave de poco uso, el llamado de Dios para nosotros el día de hoy es a usar esta llave con la mayor frecuencia que sea necesario. ¿Entendió el mensaje? Vamos a usar la llave. Que esta llave de la oración no se nos oxide, no se nos olvide y corramos el riesgo algún día de perderla. Amén. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie un momento. Terminamos
Nos encomendamos al Señor, le pedimos perdón al Señor y le decimos con nuestras propias palabras: Señor, perdónanos si hemos hecho de la oración una llave de poco uso. Aquí está nuestra vida, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestra autosuficiencia, de nuestra ligereza. No queremos ser como los cristianos de la iglesia en la Odisea, que somos tibios en nuestra responsabilidad de comunión íntima contigo. Queremos ser fervientes en el Espíritu, queremos orar fervientemente en tu presencia. Señor, ayúdanos a que estas verdades que hemos escuchado, verdades de tu palabra, nos ayuden, Señor, a fortalecernos en el Espíritu, a dejarnos guiar por el Espíritu y poder cada día ahí en tu presencia reconocer tu grandeza, tu majestad, reconocer tu fidelidad, Señor. Poder reconocer, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por lo tanto, te pedimos perdón si hemos dejado a un lado la oración, Señor. La llave que nos abre la puerta para que tú, Señor, no solamente abras las puertas, sino las ventanas de los cielos y derrames sobre tu pueblo la bendición que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida rendida a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Que esta palabra no haya sido una palabra más, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos revela todas las cosas, pueda traer, Señor, luz a nuestra alma, Señor, a través de esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se haga una verdad y una realidad en nuestra vida cada día, Señor. Ya tenemos casi un año, Señor, aprendiendo, escudriñando tu palabra relacionada con este tema del ministerio de la oración. Por lo tanto, como ministerio, casa de oración, queremos ser y que tú encuentres en este lugar verdaderas personas dispuestos a orar, a clamar a ti, a interceder, a estar en tu presencia, Señor, para que cada día podamos estar haciendo uso de esta llave, Señor, la llave de la oración. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor, y que podamos hacer de esta palabra una realidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén.